¿Qué tal? Buenas tardes. En febrero pasado, hace apenas 2 meses, había un gran debate en una parte del mundo sobre el rol que habían tenido las redes sociales en la revuelta de Egipto, que termina con la caída de Hosni Mubarak. Ahora, en simultáneo, entre los usuarios neuquinos de las redes sociales había otro debate, había un tema que estaba muy en ebullición, que los medios tradicionales de acá de la región o los demás audiencia no habían publicado y no publicarían durante mucho tiempo. Resulta que estaban circulando, mejor dicho, unos videos en los que se veía a un funcionario del gobierno de Jorge Zapag cuando mantenía relaciones sexuales con mujeres que serían sus empleadas. Estos videos comenzaron a circular por las redes unos pocos días antes de una elección que era muy importante para el Movimiento Popular Neuquino, el partido que gobierna en la provincia de Neuquén. Y Gaitán, como les decía, que era el protagonista de estos videos, era un funcionario muy importante para el gobierno de Zapag. Los medios tradicionales o los demás audiencia, llamémoslos así, decidieron no publicar esta noticia, por razones que vamos a charlar en un ratito. Pero en las redes sociales, sobre todo en Twitter y en Facebook, el tema se debatía con mucha intensidad, se cruzaban opiniones de todo tipo, había muchos comentarios de mal gusto, había quienes por puro morbo preguntaban ¿dónde están los videos? Estaban todo el mundo loco, quería verlos, conseguirlos de algún lado. Y estaban quienes me abordaban el tema con cautela, porque pensaban que esto era una trampa de Sovich, el rival interno de Zapag. De hecho, los más entusiasmados en presionar a los medios tradicionales o los medios de mayor audiencia para que publiquen algo de información sobre estos videos que estaban circulando eran la gente de Sovich. Ahora, bueno, también estaban los que pedían la renuncia de Gaitán directamente. El caso tenía algunas particularidades, porque por ejemplo no era como la cámara oculta que le hicieron a Sovich cuando lo filmaron en un intento de coima a un diputado, sino que se parecía más bien a la cámara oculta, no sé si recuerdan, que le hicieron al periodista Carlos Pagni de La Nación cuando lo filmaron en un bar ahí negociando el contenido de las notas. Porque, como en el caso de Pagni, este era un video anónimo, nadie se lo atribuía, nadie se atribuía la autoría, nadie se atribuía la distribución. De las redes sociales pasó a algunos portales de noticias de fuera de la provincia de Neuquén, portales de noticias de poca difusión, donde ya directamente se hablaba del porno funcionario, que cambiaba favores sexuales, etc. Ya había una acusación concreta muy dura. Algunos colegas periodistas que hablaron con Zapag, con el gobernador, le preguntaron una opinión, le pidieron una opinión sobre el tema, y Zapag dijo 2 cosas. Una, que no hablaba de la vida privada de sus funcionarios, y la otra, que esos videos habían sido filmados en otra época en la que Gaitán no era funcionario de su gobierno. Estas respuestas de Zapag no fueron consignadas, no fueron publicadas, porque se seguía sin hablar del tema. La vida privada de los funcionarios es muy restringida, ellos tienen que dar explicaciones, sobre todo de un hecho así tan grave. Sin embargo, el silencio se mantenía. Pero a lo que voy es que, aunque, como les decía, los medios tradicionales, los de mayor audiencia, no publicaban una sola línea de este tema, no hablaban de este tema, en las redes sociales se debatía con muchísima intensidad. Y a tal punto se dio ese debate solo en las redes sociales que la vicegobernadora de la provincia, que se llama Ana Pechen, y que es la compañera de fórmula de Zapag, habló en Facebook de este tema. Lo hizo porque uno de sus contactos en Facebook le pidió que hablara, y ella habló. Mejor dicho, dejó un mensaje en su muro donde lo acusó a Gaitán de abuso de poder. Era una acusación muy pesada. Yo quise traer este ejemplo porque es cercano, es mucho más cercano que lo que pasó en Egipto, es un ejemplo de lo que pasó a nosotros, nos pasó a nosotros, conocemos a los personajes, las decisiones que se tomaron estuvieron cerca nuestro, y me pareció por eso muy claro para que reflexionemos sobre las tensiones que nos generan y que me parece que nos van a generar cada vez más
las redes sociales sobre quienes trabajamos en los medios más tradicionales, que están acostumbrados a tomar las decisiones en base a otros mecanismos bastante más complejos. Entonces se me ocurrió que una primera y muy rápida y muy obvia lectura es que ya no se puede ocultar nada, o por lo menos es cada vez más difícil hacerlo. Los medios no publicaban nada, pero la gente el tema Gaitán lo manejaba, lo conocía. La segunda cuestión también obvia es que la información circula entre las audiencias que no esperan que los medios se decidan a publicarlo o no. No debaten sobre ese concepto, si es publicable o no, que merecería por nuestra parte también un largo debate. A mí me parece que hubo un tiempo que los dueños se creyeron que eran, los medios se creyeron que eran dueños, monopolizadores de la información, de la agenda, de lo que se tiene que conocer, de lo que no se tiene que conocer. Pero bueno, esto evidentemente ha cambiado mucho y se tienen que ir olvidando de ese tema. En el caso particular de Gaitán, tal vez había razones para ser cautelosos. Es probable que le estaban dando a esto un uso político, por algo la gente de Sovich era la que estaba más entusiasmada con que esto se difundiera. También existía el riesgo de afectar la vida privada de las personas que aparecían en esos videos. Era muy difícil hablar del caso Gaitán sin hablar de sus empleadas, de las mujeres que aparecían también en los videos. Estaba también el riesgo de que Gaitán iniciara una querella si alguien lo acusaba de algo, y de hecho lo hizo, porque se presentó ante la justicia como víctima de una difamación. Pero las audiencias o los usuarios de las redes sociales se pasaron por alto todas estas reflexiones, y los servidores, los videos circulaban por los servidores, los iban cambiando a medida que los bloqueaban, y los medios regionales de mayor audiencia recién publicaron algo muy breve, muy corto, cuando la noticia llegó, por ejemplo, a otros portales de noticias como el diario Perfil o la cadena de noticias TN, que hizo algunas alusiones muy breves, y entonces ahí sí los diarios de acá publicaron algo muy, muy corto. La respuesta en este tema no me parece sencilla. Es un tema que genera tensiones y que por eso me parece que merece ser debatido más de lo que es debatido. El uso de la palabra es un bien en disputa. El que controla la palabra, en cierto modo, impone qué es la verdad. Y esta disputa por el uso de la palabra se puede rastrear a lo largo de la historia, y las fuerzas que pugnan por el uso de la palabra son muy desparejas. Internet me parece que vino a democratizar un poco el uso de la palabra. Nada más que un poco, pero lo suficiente como para que algunos lo consideren una amenaza, porque habrán escuchado de los proyectos que hay para suprimir la neutralidad en la red. La cuestión es que en nuestro trabajo como periodistas, por lo menos en lo que a mí me toca, las redes sociales son una fuente de información, aunque la información ahí circula en muchos casos distorsionada, con errores, con exageraciones. De última, como circula también entre los voceros de prensa de los ministerios, o en los sindicatos, o en los partidos políticos, en la justicia. La cuestión es qué vamos a hacer, me parece, con esto. Porque una cosa es chequear la información que circula en las redes sociales y que nos puede servir para hacer una nota, y la otra es qué hacemos cuando se presenta tal disparidad de criterios entre lo que deciden los medios que se debe publicar o no y lo que hacen las audiencias, los usuarios de las redes sociales, que presionan exigiendo que de algunos temas se hable, y si los medios tradicionales no hablan, no les importa y ellos hablan igual. Así que nada, son temas que me parece que por lo menos acá en la región no se están debatiendo con la profundidad que se tendrían que debatir. Nada más, gracias.